Introducción a la filosofía de la praxis, por Antonio Gramsci. 4. Primera parte. Introducción al estudio de la filosofía y del materialismo histórico. Capítulo 2. Problemas de filosofía y de historia. La discusión científica. Al plantear los problemas histórico-críticos, no se debe concebir la discusión científica como un proceso judicial, con un acusado y un fiscal, que, por obligación, debe demostrar que el acusado es culpable y debe ser puesto fuera de la circulación. En la discusión científica, se supone que el interés radica en la búsqueda de la verdad y en el progreso de la ciencia, y por esto demuestra ser más avanzado el que adopta el punto de vista de que el adversario puede expresar una exigencia que debe incorporarse, aunque sea como momento subordinado, a la propia construcción. Comprender y valorar realísticamente la posición y las razones del adversario, y a veces el adversario es todo el pensamiento anterior, significa precisamente haberse librado de la prisión de las ideologías, en el sentido peyorativo de ciego fanatismo ideológico, es decir, significa adoptar un punto de vista crítico, el único fecundo en la investigación científica. Filosofía e historia. ¿Qué se debe entender por filosofía? Por filosofía en una época histórica, ¿cuál es la importancia de las filosofías de los filósofos en cada una de dichas épocas históricas? Aceptando la definición que da Benedetto Croce de la religión, es decir, una concepción del mundo que se ha convertido en norma de vida, siempre y cuando no se entienda la norma de vida en sentido libresco, sino en sentido de norma aplicada en la vida práctica. Aceptando esta definición, decimos, la mayoría de los hombres son filósofos en la medida en que operan prácticamente, y en su obrar práctico, en las líneas directivas de su conducta, está contenida implícitamente una concepción del mundo, una filosofía. La historia de la filosofía, tal como se acostumbra a entender, a saber, como historia de las filosofías de los filósofos, es la historia de las tentativas y de las iniciativas ideológicas de una determinada clase de personas para modificar, corregir, perfeccionar las concepciones del mundo existentes en cada época determinada, y para modificar, por consiguiente, las normas de conducta conformes y relativas a dichas concepciones, esto es, para modificar la actividad práctica en su totalidad. Desde el punto de vista que nos interesa, el estudio de la historia y de la lógica de las diversas filosofías de los filósofos es insuficiente. Aunque solo sea como orientación metodológica, es preciso llamar la atención sobre las demás partes de la historia de la filosofía, es decir, sobre las concepciones del mundo de las grandes masas, sobre las de los grupos dirigentes o intelectuales más restringidos y, finalmente, sobre los vínculos entre estos diversos complejos culturales y la filosofía de los filósofos. La filosofía de una época no es la filosofía de uno u otro filósofo, de uno u otro grupo de intelectuales, de uno u otro sector de las masas populares. Es una combinación de todos estos elementos que culmina en una determinada dirección y en este culminar se convierte en norma de acción colectiva, es decir, en historia concreta y completa, integral. Por consiguiente, la filosofía de una época histórica no es más que la historia de esta misma época, no es más que la masa de variaciones que el grupo dirigente ha conseguido determinar en la realidad precedente. Historia y filosofía son inseparables en este sentido, forman un bloque, pero se pueden distinguir los elementos filosóficos propiamente dichos y en sus diversos grados, como filosofía de los filósofos, como concepción de los grupos dirigentes, cultura filosófica, y como religión de las grandes masas, y ver cómo cada uno de estos grados existen, y ver cómo en cada uno de estos grados existen formas diversas de combinación ideológica. Filosofía creadora. ¿Qué es la filosofía? ¿Una actividad puramente receptiva o a lo más ordenadora? ¿O bien una actividad absolutamente creadora? Hay que definir lo que se entiende por receptivo, ordenador, creador.
Receptivo implica la certeza de un mundo exterior absolutamente inmutable, que existe en general, objetivamente, en el sentido vulgar del término. Ordenador se acerca a receptivo. Aunque implica una actividad del pensamiento, es una actividad limitada y angosta. Pero, ¿qué significa creador? ¿Significará que el mundo exterior es creado por el pensamiento? Pero, ¿qué pensamiento y de quién? Se puede caer en el solipsismo, y de hecho, todas las formas de idealismo caen necesariamente en el solipsismo. Para huir de este y para huir al mismo tiempo de las concepciones mecanicistas implícitas en la concepción del pensamiento como actividad receptiva y ordenadora, se debe plantear la cuestión historísticamente y, a la vez, poner en la base de la filosofía la voluntad. En último análisis, la actividad práctica o política, pero una voluntad racional, no arbitraria, que se realiza en la medida que corresponde a necesidades históricas objetivas, es decir, en la medida en que es la misma historia universal en el momento de su realización progresiva. Si esta voluntad está representada inicialmente por un solo individuo, su racionalidad se demuestra por el hecho de que es acogida por un gran número y acogida de modo permanente. Es decir, se convierte en una cultura, en un buen sentido, en una concepción del mundo, con una ética adecuada a su estructura. Hasta la filosofía clásica alemana, la filosofía se concibió como una actividad receptiva y como máximo ordenadora, es decir, se concibió como conocimiento de un mecanismo que funcionaba objetivamente fuera del hombre. La filosofía clásica alemana introdujo el concepto de creatividad del pensamiento, pero en sentido idealista y especulativo. Parece que solo la filosofía de la praxis ha hecho dar un paso adelante al pensamiento, sobre la base de la filosofía clásica alemana, evitando toda tendencia al solipsismo, historificando el pensamiento en la medida en que lo asume como concepción del mundo, como buen sentido, difundido en la mayoría, y esta difusión sería impensable sin la racionalidad o la historicidad, de tal manera que se convierta en norma activa de conducta. Debe entenderse, pues, el concepto de creador en sentido relativo, pensamiento que modifica el modo de sentir de la mayoría y, por consiguiente, modifica la realidad misma, que no puede pensarse sin esta mayoría. Creador también en el sentido de que enseña que no existe una realidad en sí misma, en sí y por sí, sino siempre en relación histórica con los hombres que la modifican, etc. Importancia histórica de una filosofía. Muchas investigaciones y muchos estudios en torno al significado histórico de las diversas filosofías son absolutamente estériles y extravagantes, porque no se tiene en cuenta el hecho de que muchos sistemas filosóficos son expresiones puramente individuales, o casi, y que la parte de ellos que se puede llamar histórica es a menudo mínima y está anegada en un complejo de abstracciones de origen puramente racional y abstracto. Puede decirse que el valor histórico de una filosofía se puede calcular según la eficacia práctica que ha conquistado, y la palabra práctica debe entenderse en sentido amplio. Si es cierto que toda filosofía es la expresión de una sociedad, debe reaccionar sobre la sociedad, determinar ciertos efectos, positivos y negativos. La medida en que reacciona es, precisamente, la medida de su alcance histórico, de su cualidad de hecho histórico y no de elucubración individual. El filósofo. Una vez aceptado el principio de que todos los hombres son filósofos, es decir, que entre los filósofos profesionales o técnicos y los demás hombres no hay diferencias cualitativas, sino tan solo cuantitativas, y en este caso cantidad tiene un significado particular, que no se puede confundir con la suma aritmética, puesto que indica la mayor o la menor homogeneidad, coherencia, lógica, etc. Es decir, es cantidad de elementos cualitativos. Queda por ver en qué consiste propiamente la diferencia. No será exacto, por ejemplo, llamar filosofía a todas las tendencias del pensamiento,
a todas las orientaciones generales, etc., ni siquiera a todas las concepciones del mundo y de la vida. El filósofo se podrá llamar obrero calificado frente a los peones. Pero tampoco es esto exacto, porque en la industria, además de los peones y de los obreros calificados, están los ingenieros, que no solo conocen el oficio prácticamente, sino también teórica e históricamente. El filósofo profesional o técnico no solo piensa con mayor rigor lógico, con mayor coherencia, con mayor espíritu de sistema que los demás hombres, sino que conoce toda la historia del pensamiento, es decir, sabe cuál ha sido el desarrollo del pensamiento hasta él y está en condiciones de tomar los problemas en el punto en que se encontraban después de haber sido objeto del máximo número de intentos de solución, etc. Tiene, en el terreno del pensamiento, la misma función que tienen los especialistas en los diversos terrenos científicos. Existe, sin embargo, una diferencia entre el filósofo especialista y los demás especialistas, que el filósofo especialista se aproxima más a los hombres que los restantes especialistas. Lo que ha terminado la caricatura del filósofo es precisamente el haber hecho de filósofo especialista una figura similar en la ciencia a los demás especialistas. En realidad, se puede imaginar un entomólogo especialista sin que los demás hombres sean entomólogos empíricos, un especialista de la trigonometría sin que la mayoría de los demás hombres se ocupen de trigonometría, etc. Se pueden encontrar ciencias refinadísimas, especializadísimas, necesarias, pero no por esto comunes. Pero no se puede pensar en ningún hombre que no sea filósofo, que no piense, precisamente porque el pensar es propio del hombre en sí, a menos que sea patológicamente idiota.